Estimados participantes, en esta oportunidad estaremos disertando sobre el concepto de cultura organizacional y su efecto en las organizaciones dentro del mercado. Vale decir, antes de comenzar, que la cultura organizacional, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, es válida para cualquier ámbito de cualquier prototipo de empresa en cualquier parte del país. Bien, visualizado ese o aclarado, digamos así, ese primer punto, vamos entonces a iniciar con la definición formal de lo que significa la cultura organizacional como tal, para poder entonces desarrollar todo el complejo contenido formal. La cultura organizacional se define como aquel conjunto compartido de valores, de creencias, de rituales y normas que guían el comportamiento de los miembros de una organización. Es en esencia la forma en que hacemos las cosas aquí. Es entonces quiere decir que la cultura organizacional es la manera como tal de cumplir con las actividades independientemente del núcleo donde estemos desarrollando, del área o del nivel. Es algo por encima inclusive de las políticas de las empresas. Abarca mucho más el concepto como tal. Por eso me dice que es en esencia la forma en que hacemos las cosas acá, es decir, en este lugar, en esta empresa como tal. Obvio que como todo proceso administrativo tiene sus correspondientes características. En este caso yo diría que fundamentales. Primero que todo, la identidad de los miembros, es decir, el grado en que los empleados se identifican con la organización como un todo y no como con su tipo de trabajo. Es decir, la manera como percibe el trabajador como tal en su conjunto a la organización. Ese es el sentido. Cómo la palpa aquel trabajador. Luego, el énfasis en el grupo, es decir, la importancia de las actividades laborales organizadas en torno a equipos en lugar de individuos. Es decir, aquí se prioriza o se magnifica el trabajo en equipo, el trabajo grupal como tal. Por eso en el tema anterior se hablaba de grupos de trabajo. Entonces, lo importante de esto es organizarlos como tal para que logren el objetivo preestablecido en esa área objeto de estudio. Énfasis en el grupo. En tercera instancia, la tolerancia al riesgo, el nivel de fomento a la creatividad, la innovación y la toma de riesgo. Esto es muy importante porque permite entonces ampliar el espectro formal del trabajador dentro de su desarrollo en las actividades que cumple dentro de la empresa como tal. Y en cuarta instancia, los criterios de recompensa, por lógica, muy importante. Cómo se distribuyen los aumentos salariales y ascensos, es decir, rendimiento versus la antigüedad o el favoritismo, entendiendo el favoritismo por un mejor trabajo, un mejor desempeño, una efectividad efectiva como tal, un logro de los objetivos como tal. A eso me refiero cuando hablo de favoritismo. Estos cuatro elementos entonces debemos tomar en consideración como características fundamentales. Primero, la identidad de los miembros. Segundo, el énfasis en el grupo. Tercero, la tolerancia al riesgo. Y por último, los criterios de recompensa. Los cuatro forman como un anillo que permite el afincamiento, digamos así, de lo que es la cultura organizacional en cualquier prototipo de empresa. Ahora bien, el sentido de esto es buscar la manera de ligar, digamos así, o entender cuál es la unión, el candado formal entre el grupo de trabajo eficiente, entre cultura organizacional y entre desempeño laboral. Digo grupo de trabajo porque ellos son los que van a manipular las actividades y lograr el objetivo. ¿Okay? Y digo desempeño laboral porque se supone que si hay una eficiente o una efectiva
actividad motivadora como tal, obvio entonces que se logrará el desempeño tal cual como lo hemos planeado como tal. Bueno, en este punto del desempeño laboral es bueno entonces indicar lo siguiente. Se considera como el comportamiento total de un individuo en relación con las tareas asignadas y los objetivos de la organización. Es decir, que no se limita solo a hacer el trabajo, sino a la calidad, la eficiencia y compromiso con el que se realiza. Piense que allí ya estamos ligando los dos elementos fundamentales del desempeño laboral, la persona individualmente y el grupo de trabajo como tal, para un perfecto logro de aquel desempeño laboral. Ya estamos entonces midiendo no lo individual, estamos midiendo más que todo la parte grupal. Las características fundamentales del desempeño laboral, obviamente que debemos iniciarlas con la productividad, entendiendo la productividad como la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. En segunda instancia, la competencia técnica, es decir, el dominio de las habilidades necesarias para el puesto de trabajo que estamos desempeñando. La adaptabilidad, es decir, la capacidad de responder positivamente a los cambios del entorno. Y por último, el comportamiento pro-organizacional, que son aquellas acciones voluntarias que benefician a la empresa, es decir, ayudan a colegas, ayudan a la puntualidad en la entrega de los trabajos, ayudan al logro de la lealtad, por parte de los trabajadores como tal. Fíjense ustedes entonces que aquí ya estamos profundizando un poco más. Estamos hablando entonces de productividad, porque la productividad, independientemente de que trabajemos grupalmente, hay que medirla de manera individual. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene su correspondiente asignación y él tiene su meta específica como tal. La competencia técnica, él debe manipular totalmente todos esos elementos o factores que le van a permitir el logro del objetivo. Se asume y se supone que cuando fue contratado ya él se le midió este elemento como tal y se decidieron por él porque él cumplía con una serie de exigencias como tal. La adaptabilidad, obviamente, la adaptabilidad es uno de los puntos más dificultosos del recurso humano al ser cambiado de una empresa a otra, de una organización a otra, perdón, o de un puesto a otro con distintos niveles como tal, y más cuando es de mando. Entonces, la adaptabilidad es algo particular, es algo personal, es vivencial de cada individuo, de cada persona, pero él debe estar ganado para esa idea y se supone que cuando la empresa se decidió por él, obviamente que este punto, al igual que la productividad y la competencia técnica, también fue debidamente valorado como tal. Y el comportamiento proorganizacional. En este punto, como dijimos, son aquellas acciones voluntarias que benefician a la organización como tal. Es decir, compartir con los colegas, con los trabajadores, con los empleados en el mismo nivel, la línea de mando como tal, para que entre todos logren el objetivo como tal. La puntualidad, tanto en la llegada del trabajo como en la entrega formal de cada meta planteada dentro de la empresa como tal, tanto de él como del grupo como tal. Bueno, entonces tenemos allí esas cinco grandes características fundamentales de lo que debe ser en la vida real el desempeño laboral. Ahora bien, ya definimos lo que es la cultura organizacional, partimos de la base de la definición y también hemos visualizado a grandes rasgos lo que es la cultura y el desempeño laboral. El sentido, como les dije, es buscar esa unión, ese enlace entre una y otra cosa, porque las dos deben ir a la par, deben ir a la par. Y el logro del objetivo es precisamente valorando estos dos elementos dentro del concepto de trabajo, dentro de cada uno de los trabajadores como tal. Ahí dice lo siguiente, que la cultura organizacional actúa como un catalizador. Una cultura fuerte y alineada
con la estrategia empresarial genera, porque sí, un sentido de propósito que impulsa directamente el rendimiento. Y la ecuación del valor. Una cultura positiva reduce la rotación y el ausentismo, lo que se traduce en una curva de aprendizaje constante y un incremento en el desempeño colectivo. Precisamente acá juega un papel sumamente importante la filosofía o las políticas formales de la empresa o la estructura organizacional, porque de ella va a depender que estos elementos se cumplan, estas características fundamentales tengan sentido dentro del ámbito del desempeño laboral como tal. Ahora bien, ¿cuáles serían los pasos para establecer una cultura organizacional adecuada? Sabemos entonces que todo procedimiento administrativo en todo tipo de empresas del mercado siempre debe cumplir con pasos fundamentales. Esta no se escapa de ese punto como tal. De allí que entonces vamos a hablar de los diferentes pasos. En primera instancia debemos hacer un diagnóstico actual. Es decir, debemos evaluar las creencias y vicios presentes, dónde estamos, qué hacemos, por qué estamos acá, cómo estamos manipulando las actividades, cómo estamos con el mercado, etcétera, etcétera. Preguntas tanto de carácter interno como de carácter externo. También de ello, la definición de valores. Debemos establecer los pilares éticos y operativos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser dentro del mercado como tal? ¿Para qué vamos? ¿Cuál es la visión nuestra como empresa como tal? Luego, teniendo la misión y la visión, que son los puntos anteriores, debemos pensar en el liderazgo. Los directivos deben ser los primeros en ejemplificar los valores. Lógicamente, que la dirección de la empresa se rige automáticamente por los conceptos filosóficos de lo que es la empresa. Si tenemos la misión, perfectamente definida, obvio que también vamos a modelar el liderazgo como tal. Es decir, con qué liderazgo vamos a llegar al cumplimiento de la misión y la visión como tal. Eso es lo que plantea este paso. El paso número 4, alineación de procesos. Es decir, como lo dijimos anteriormente, desde la contratación hasta el despido deben reflejar la cultura. Inicialmente dijimos que cuando contratamos a una persona la hemos evaluado y asumimos que él es apto para ese cargo como tal. Es probable que nos equivoquemos, todos nos equivocamos, y esa percepción en este punto más todavía. Sin embargo, hay elementos, hay formas de alguna manera evaden esas limitantes o esas debilidades cuando aplicamos este concepto como tal y limpiamos un poco las asperezas dentro del punto. Pero la idea es alinear adecuadamente para que la contratación cumpla el efecto deseado como tal. La comunicación constante. El uso de símbolos, rituales y narrativas que refuercen la identidad desde un carnet hacia adelante, desde el color del carnet de cada trabajador, desde el color del casco por actividad o por área trabajada, hasta la máxima opción como tal. Todo tiene que estar perfectamente definido. Y en última instancia, la evaluación y el ajuste. La cultura debe evolucionar con el mercado sin perder la esencia. Es decir, si regresamos al punto 2, que hablamos de la definición de valores, establecer los pilares éticos, operativos, qué queremos ser, o sea, qué buscamos en el mercado, entonces obviamente que esta evaluación saldrá pro y saldrán contra. Nadie es perfecto en el mercado, en la vida, y menos cuando hablamos de recursos humanos. Entonces, esas correcciones hay que hacerlas, esos ajustes que hay que realizarlos en la búsqueda pues, de una mejor opción o un resultado como tal. Allí lo dice, sin perder la esencia formal de la empresa como tal. Ahora bien, indudablemente que deben existir factores de medición para ver si el logro del objetivo se está
cumpliendo tal cual como debe ser o como aspiramos que se realice como tal. Y los factores de medición van a depender básicamente de cada empresa y cada área operativa de la empresa. Anticipadamente le digo, no es lo mismo evaluar el ámbito de producción, las líneas de producción, que evaluar el ámbito de mercadeo en el área de la gerencia de ventas. Son dos mundos totalmente distintos. Por eso se dice que tienen que existir factores de medición del desempeño laboral que permitan cuantificar la eficiencia de ese recurso humano. ¿Para qué? Para hacer las debidas correcciones como tal, a ver si logramos los objetivos como tal. En cuanto a los indicadores de gestión, tenemos, es decir, los KPLS, son aquellas metas numéricas específicas, como le dije, tanto en ventas, con las unidades vendidas, con los bolívares obtenidos, con los despachos obtenidos, como la producción, las unidades producidas en el mercado, en la línea de producción, en el turno de trabajo, o la productividad o el nivel de desempeño en el área administrativa para entregar los informes formales al cierre de cada mes para la adecuada toma de decisiones, o la evaluación del desempeño, la medición de los factores de desempeño en recursos humanos, que es el que a su vez también mide la eficiencia o la efectividad de cada trabajador en cada una de las áreas. Es una cadena como tal, pero el KPLS debe estar adecuado formalmente a lo que quiera medir la empresa como tal. Puede parecerse en nombre entre una y múltiples empresas, pero el objetivo siempre será totalmente distinto como tal. La evaluación de 300 grados, este es otro factor de medición. La retroalimentación de jefes, pares, subordinados y clientes se hace en conjunto para ver realmente la cuantificación de la persona dentro del área. Generalmente, este prototipo de evaluación del desempeño se aplica más que todo a cuando el trabajador ¿cómo se llama? Comparte con elementos externos de la empresa, valga decir ventas, cómo atiendo al cliente, cómo atiendo sus necesidades, si le entrego en la fecha indicada, si la cobranza es la indicada en el momento preciso, cómo opero con las devoluciones y si es el proveedor, con más razón, cuáles son los límites para recepción de la mercancía, cuáles son las visitas formales que le hago como tal. Es decir, hay que irlo adecuando formalmente a lo que me quiere medir la empresa como tal. La gestión por objetivo. Esta gestión por objetivo es aquella evaluación basada en el cumplimiento de metas pactadas previamente. Es decir, si usted a inicio de mes, de semana, de mes, vamos a decirlo así, de trimestre, de semestre, de año, plantea y negocia con el departamento, la gerencia administrativa, la gerencia general, una serie de metas que usted se está planteando como tal, ellas deben ser cuantificables y aparte de ello serán medibles al final del periodo económico. Es decir, la actividad que usted siempre ha debido desarrollar normalmente, más aquellas metas por objetivo que usted se planteó como tal. Competencias blandas es aquella medición de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo mediante escalas conductuales. Entonces, todo va a depender del prototipo de empresa y qué quiere ella realmente medir como tal. Y por último, la calidad del trabajo, es decir, la tasa de errores, los retrabajos o satisfacción del cliente final. Esto es válido para todas las áreas, de recursos humanos, pasando por mantenimiento, por proyectos, por administración, por venta, por producción, por todas las áreas, por compra, por todas las áreas de los departamentos formales de la empresa, porque hay que medir el factor de desempeño y poder cuantificar dónde estamos errando o fallando para hacer las debidas correcciones como tal. Visualizado esto, vamos a hablar ahora de los pasos para diagnosticar y cambiar la cultura organizacional en una empresa. El modelo de Cameron y Quinn, también conocido como el marco de valores en competencia, se entiende como uno de los instrumentos más robustos en la administración moderna para diagnosticar y cambiar la cultura organizacional. Este modelo se basa en las premisas de que las organizaciones son eficaces cuando logran equilibrar misiones,
expuesta en dos ejes principales. Entonces parten de esa premisa para lograr el objetivo. Los ejes de tensión. El modelo organiza la cultura en un plano cartesiano definido por dos dimensiones. El eje vertical, que es la flexibilidad y la discrecionalidad frente a la estabilidad y el control. Y el eje horizontal, que es la orientación interna y unidad frente a la orientación externa y rivalidad. Se comparan, se cruza la información y de ahí entonces sale el mejor modelo focal para poder visualizar realmente y corregir asertivamente las debilidades operativas de la empresa. Los cuatro tipos de cultura. De la intersección de estos ejes van a surgir cuatro cuadrantes o tipos de cultura. El enfoque interno y flexible, la metáfora, la familia como tal, la empresa, la característica, se basa en valores compartidos, cohesión, participación y sentido de nosotros somos los líderes actuales como mentores. Y el éxito, sumamente importante, se define por el desarrollo de los recursos humanos y el compromiso de los empleados. Otro modelo es el de la cultura por autocracia. El enfoque es externo y flexible, como el anterior. La metáfora, la startup o expedición o expeditiva. La característica dinámica, emprendedora y creativa. Se asumen riesgos para innovar. La iniciativa individual es fundamental. Y en cuanto al punto de éxito, se define por la obtención de productos o servicios únicos y el constante crecimiento en el mercado como tal. También tenemos lo que llamamos la cultura de la jerarquía. El enfoque también interno y estable. La metáfora, bueno, la burocracia eficiente. Las características estructurada y formalizada. Es decir, que el comportamiento se rige por reglas y procedimientos. La eficiencia y la previsibilidad son claves como tal. Y en cuanto al éxito, como los anteriores puntos, se define por la entrega puntual, el bajo costo y la operación más fluida dentro del contexto donde estamos laborando como tal. La cultura del mercado es competir. El enfoque acá es totalmente distinto, porque vamos a cambiarnos entonces de cachucha. Ahora es externo y estable. La metáfora, el campo de batalla, es decir, el mercado como tal. La característica automáticamente orientada a resultados. Los empleados son competitivos y enfocados en objetivos agresivos. La reputación y el éxito financiero son prioritarios. En cuanto al éxito, se define por la participación de mercado y la rentabilidad. El instrumento OKAI. Para aplicar este modelo, Cameron y Quinn también desarrollaron el instrumento de evaluación de la cultura organizacional, el OKAI. La metodología es que los miembros de la organización responden a un cuestionario que evalúa la cultura actual y la cultura deseada, ambos elementos, para poder comparar y visualizar dónde está la debilidad. En cuanto a la visualización, los resultados se grafican en un diagrama de red tipo araña, es decir, per CPM. La diferencia entre la forma actual y la deseada indica las brechas que debe cerrarse mediante intervenciones de liderazgo y gestión de desempeño. Les hablo de per CPM porque es más común en este caso como tal. Aplicación en el desempeño laboral. El modelo de Cameron y Quinn permiten al administrador, primero que todo, alinear la evaluación. Es decir, no se puede medir el desempeño con indicadores de mercado, cuotas de venta, si la cultura es de clan, donde se valora la colaboración, ya que generará conflictos internos. Y gestionar el cambio.
Es decir, identificar si la organización necesita moverse, por ejemplo, de una cultura de jerarquía a una de adhocracia para sobrevivir a la transformación digital. Es decir, que no podemos aplicar una tendencia evolutiva en un área donde no aplique como tal. Es sumamente dificultoso medir la eficiencia del área de administración o el área de producción o el área de recursos humanos con KPLS o indicadores de gestión que aplican solamente en el área de ventas y a la inversa. ¿Por qué? Porque no miden la eficiencia como tal y no logran el objetivo que se persigue como tal. Bien, jóvenes, estos son los puntos focales de este nuevo temario. Espero que les haya gustado. En la plataforma, como siempre, van a encontrarse el foro de anuncios y novedades y el foro de dudas, cualquier eventualidad que se les presente. No duden en consultarla en el foro de dudas. Allí con mucho gusto les responderemos, quizás no al momento, pero se les responderá eficientemente para que usted logre sus objetivos. Se evalúe su desempeño, como dice acá, eficientemente. Por lo demás, muchas gracias por su atención, mucho éxito en la evaluación y mucho éxito en su desempeño laboral de esta carrera como tal. Bienvenido y muchas gracias.